Linda, ¿cómo están? Espero que todos muy pero muy bien. Estoy muy contento porque vamos a realizar una entrevista a un colega fisioterapeuta, acupunturista que se encuentra en Colombia. El día de hoy estaremos con Julián Álvarez para abordar temáticas relacionadas con lo que vamos a abordar en el próximo seminario de medicina china basada en evidencia. La idea del día de hoy es poder conocer un poco a Julián para que nos cuente su experiencia sobre cómo se asocia la medicina china con la fisioterapia, sus actividades de docencia, sus proyectos y mucho más. Recordando que Julián va a formar parte del equipo de expositores que se van a llevar o que van a realizar presentaciones el próximo sábado 2 de agosto en este seminario internacional online que se va a llevar a cabo. Comente un poco más sobre su experiencia y su relación con la medicina china. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, Seba, ¿cómo has estado? Por acá Excelente, acompañándolos un rato. excelente. Oye, se escucha bien y se ve bien, así que estamos perfectamente conectados. ¿Cómo estás? Listo, perfecto. Muy bien, muy bien. Acá descansando un poco el día de hoy. Sí. De hecho, comentarles que conversamos con Julián, oye, coordinamos la entrevista para el día viernes, no, mejor el día domingo, que está un poco más desconectados, y aprovechamos también de conectar con el público. Así que comentarle a la audiencia que el día de hoy vamos a realizar una entrevista para conocer un poco más a Julián. Y la idea es que si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden realizar a través del chat, en este caso de Instagram. Así que comencemos. Cuéntanos, Julián, ¿dónde te encuentras y a qué te dedicas? Para las personas que no conocen a Julián Álvarez. Perfecto, bueno, yo soy fisioterapeuta acá en la ciudad de Cali. Llevo alrededor de 8 años ejerciendo esta profesión. Me metí directamente en todo el tema de la acupuntura y de todo lo relacionado a las agujas. Inmediatamente terminé la profesión, la carrera profesional. Y bueno, desde ahí llevo todo este tiempo dedicado completamente al asunto. Oye, también tú tienes dentro de tu currículum actividades de docencia, ¿sí? Cuéntame un poco más, docencia universitaria, también te apasiona el área de fisioterapia del deporte. Cuéntanos cómo comienza esta relación con la docencia, también, ojo, anatomía, al igual que yo, es de los míos, Julián, amante de la Sí, anatomía humana. Cuéntame un poco más sobre eso. sí, correcto. Pues mira, yo desde que estaba en segundo semestre en la universidad tuve una mentora que era la profe Gloria Baena. Es una profe muy reconocida, una anatomista muy reconocida acá en América Latina. Y yo iba con ella a todas las universidades a acompañarla a ver las clases con los estudiantes de medicina, de fisioterapia, odontología, etcétera. Entonces, digamos que tuve la posibilidad de estar inmerso en la anatomía desde segundo semestre de mi carrera hasta terminarla. Y ya cuando fui terminando, yo dije, bueno, me quiero perfilar por el lado de la docencia, hice mi pasantía universitaria en docencia y cuando me gradué la universidad me contrató. Entonces el requisito fue iniciar la maestría en ciencias biomédicas y ya podía, pues digamos que entrar yo a una contratación allá y así arranqué en el campo de la docencia, trabajé alrededor de unos 7, 8 años en la Escuela Nacional del Deporte como profesor de anatomía, morfología general, se llamaba el curso, y anatomía especializada, que es cuando ya nos especializamos en la parte musculoesquelética y de fisioterapia, o de nutrición y dietética, que también fui profe de ellos. Ya después de estar metido en todo este cuento, o durante todo ese proceso, inicié con Medical Group Center, que es mi empresa, es una empresa con la que atendemos en fisioterapia, fisioterapia de piso pélvico, somos, digamos que de los pioneros, junto con Andrés Penagos en Colombia, en el tema de fisioterapia invasiva, y es como orientar, digamos que es una ventaja y algo que me pareció muy bonito en cuanto a la relación con la medicina china, y es que considero que es un pensamiento anticientífico el hecho de que los profesionales en salud descartemos una técnica sencillamente porque creo o porque no sé cómo funciona o cómo explicar lo que ocurre. Llega el punto en el que la medicina china saca demasiada evidencia científica en muchos puntos, en muchas aplicaciones, en muchas técnicas, abordajes, y pareciera que nosotros como profesionales de salud ya no buscamos más, nos quedamos con lo que alguna vez nos dijeron, no, eso no tiene evidencia, y empezamos a negar una evidencia que es existente, que está en bases de datos científicas, que son estudios que tienen unos estándares de rigor muy altos y que, bueno,
nos quedamos con un pensamiento y lo convertimos como si fuera un dogma. Claro. De hecho, es interesante lo que comentas. Yo hoy día estaba realizando formación también en curso de abordajes y a los estudiantes les comentaba, quizás les pasa a ustedes que llegan consultantes, sobre todo profesionales de la salud, que les dicen, yo no creo en la acupuntura, así que no creo que me vaya a servir. Y yo muchas veces les digo, esto es un sistema de creencias, no es si es que tengo fe o no me va a servir. Claramente, si tengo una expectativa, me va a generar eventualmente un mayor efecto, pero si te coloco una aguja, vas a sentir. Y aparte de eso, ¿vale? Se va a generar un efecto local, sistémico, pero también lo que acaba de decir, a mí me hace mucho sentido, que hay mucha evidencia al respecto. Hoy en día hay muchos estudios científicos que describen los efectos locales y sistémicos, tanto de la acupuntura, de la electroacupuntura, diferentes técnicas de medicina china, y en diferentes contextos clínicos. Entonces, creo que esta integración de evidencia, tanto clásica como científica, nos permite entender, y creo, desde mi punto de vista, que muchas veces colegas del área de salud desconocen este conocimiento o esta intervención y por eso no lo recomiendan y se asocia con un sistema de creencias. No sé si te pasa ya también en Colombia. Sí, total. De hecho, pues yo me muevo bastante en redes sociales y una de las críticas que uno más frecuentemente escucha es eso, no hay evidencia científica al respecto. Y yo, ay, hombre, o sea, no es que no haya, es que no has buscado o no has buscado adecuadamente porque realmente hay bastante evidencia. De hecho, como te decía, a mí una de las cosas que me ha gustado mucho de la fisioterapia es que la fisioterapia se ha abierto a todo este campo de posibilidades inclusive desde el año 94, 96, hay un subgrupo de la WP World, que es la Asociación Mundial de Fisioterapia, que se llama la IAAPT, que es la Asociación Internacional de Acupuntura en Fisioterapia. Y ellos establecen unas guías de estudio y enseñanza donde dicen, bueno, la forma con la que vamos a enseñar a aplicar agujas tiene que tener estos parámetros. Para ventosas tiene esto porque también hablan sobre las ventosas, para las guachas, etcétera. Y uno mira y uno dice, bueno, toda esta gente que estudia fisioterapia o que es fisioterapeuta o que es médico o que tiene alguna profesión, ¿por qué se encargan de rechazar una técnica? Porque dicen, no, es que lo que pasa es que el ejercicio es lo único que funciona. No, yo no desconozco como fisioterapeuta que el ejercicio es importante. De hecho, en mi clínica yo tengo un área para fisioterapia invasiva específicamente, que tiene unos estándares pues y unos requisitos mínimos de inocuidad y tengo otro espacio que es el área de rehabilitación física y el paciente debe asistir a la fisioterapia invasiva y a la terapia física porque todo es un complemento. El problema es que nos casemos con una sola técnica y nos quedemos allí. Interesante, eso no. Yo creo que estamos alineados con Julián con esta visión de integración, ¿sí? No es solo terapia invasiva, acupuntura o punción seca o electroestimulación con agujas, que, ojo, es efectiva en ciertos contextos, pero no podemos dejar de lado también la integración del ejercicio físico, actividad de flexibilidad según la condición de la persona. Entonces, no es o esto es lo mejor o es esto otro, sino que integremos. Esta es la clave. Y queremos también transmitir esto a través de esta entrevista. ¿Sí? Oye, Julián, consulta, me están preguntando acá, ¿dónde te encuentras? ¿En qué parte de Colombia? Porque Colombia es extenso, igual que Chile. ¿En qué parte te encuentras? Y Medical Group Center, ¿dónde se encuentra y hace cuánto tiempo que estás con tu proyecto? O con tu Bueno, clínica, mejor dicho, más tu proyecto que estás atendiendo ya. Medical, Medical Group Center nace en el año 2019 como algo que conocemos en Colombia que se llama una IPS, que es una institución que presta servicios de salud. Y teníamos múltiples profesiones. Digamos que por el tema de pandemia, por el tema de un estallido social que tuvimos en Colombia, la situación se puso un poco compleja para poder trabajar. Entonces migramos arrancamos en una ciudad, un pueblo que se llama Santander de Quilichao, un municipio, y de aquí ya pasamos a la ciudad de Cali. En Cali, en Cali arrancó Medical Group Center y ahorita está en un barrio que se llama el Barrio El Refugio. Estamos en la ciudad de Cali, en el Barrio El Refugio, y ahí tenemos, digamos que nuestro servicio con nuestro modelo de atención que va desde el momento en el que uno ingresa, que se siente un ambiente de paz, no es un ambiente tan clínico, es un ambiente donde vos te vas a conectar con tu propio cuerpo
por ende necesitamos que sea un ambiente agradable porque vas a estar en una situación de vulnerabilidad, incómoda, con agujas, que quizás te pueden generar algo de dolor en un primer momento, normalmente. Entonces, la idea es que haya que se transmita como la filosofía detrás de la técnica. Perfecto, excelente. Oye, a ver, consulta, siguiendo la pauta de entrevista que tenemos para el día de hoy. Em, ya nos queda claro cómo nace este interés por la docencia, sobre todo en el área de anatomía, pero ¿cómo aparece la medicina china en tu vida? ¿Cómo aparece quizás la acupuntura o la filosofía de la medicina china en la vida de Julián Álvarez? Bueno, digamos que desde muy pequeño, ¿no? Desde muy pequeño yo era selección Colombia de un deporte que se llama Hapkido, y tuve una lesión en una rodilla y hice 10.000 cosas y nunca encontré solución. Y había un profesor mío del colegio que el profesor hace acupuntura y practica pues muchas cosas de medicina china como tal. Y fui y él me hizo acupuntura con moxibustión en la rodilla y desde la primera sesión yo ya podía hacer mis patadas sin problema. Entonces empecé a sentir cambios y decir, bueno, esto funciona. Después conocí la auriculoterapia en mí personalmente para varios casos y era increíble cómo en una sesión yo sentía el cambio que yo termino graduándome y por accidente, realmente por accidente, compré un libro que se llamaba Fisioterapia Invasiva, un término que yo nunca había escuchado, entonces lo compré. Y cuando leo ese libro de Fermín Valera, empiezo a ver que integran acupuntura, punción seca, electrólisis percutánea y múltiples técnicas que incluyen la aplicación de la aguja de acupuntura. Y me empiezo a interesar por esto, porque tiene una relación muy grande con la anatomía. Entonces ya se salía del campo de conocimiento mío, que es medicina china, no lo conozco. Entonces se metían en un campo que es mi campo propiamente. Y ya después conozco a Juan Miñano, de España, que es el creador de la técnica de electroneuroacupuntura, donde Juan Miñano integra la acupuntura de la medicina tradicional china, la psiconeuroinmunología y la fisioterapia. Entonces ya Claro. logra hacer como un paralelismo entre todos, más bien más que un paralelismo, una integración entre todos estos conceptos. Entonces yo entiendo, que es que el meridiano de tal tiene con una correspondencia con tal nervio, o con un punto gatillo, o con algo así. Entonces ya yo empiezo a comprender desde mi campo de conocimiento más o menos cómo funciona la medicina china, colocando en mi terminología. Buenísimo. Mira, interesante cómo aparece la medicina china y también asociándolo con tu formación de base, ¿sí? En este caso, conceptos a veces orientales que, desde el punto de vista clásico, desde la visión de salud, están alejados, pero cuando comienza a hacer sentido es como, oye, mira, no sé, vaso 6 desde el punto de vista de la teoría de canales, asociado con inervación, ¿vale? Acá en la mano, ¿sí? Entonces, es interesante poder integrar ambas visiones con la anatomía. Yo soy empático que debemos conocer el recorrido tanto de músculos, articulaciones, tendones, ¿vale? Estructuras óseas, para determinar cómo se describe la teoría de canales y cómo ser también más efectivos con nuestra intervención. Así que aquí seguimos. ¿Por qué decides profundizar en el área, en este caso, de electroacupuntura, asociada con lo que ya mencionas, la integración de fisioterapia invasiva, Juan Miñano con electroneuroacupuntura? ¿Por ahí va el camino? Qué pena, se te escuché un poco entrecortado, o sea, creo que se me fue un poco la señal. ¿Me podría Ya, repetir, por favor, la pregunta? claro. Vale. Te preguntaba así, con la siguiente pregunta. ¿Por qué decides profundizar en el área de electroacupuntura? Si está asociado con eh, la relación que tuviste con este libro de terapia invasiva, Juan Miñano con electroneuroacupuntura, o surge algo más que te dice, oye, esta es el área que me gustaría profundizar. Ok, lo que pasa es que, digamos que desde fisioterapia tenemos un amplio conocimiento en todas las técnicas de electroterapia. Pero era algo que a mí no me llenaba completamente. De hecho, yo muy poco utilicé este tipo de medios físicos, comenzando porque la impedancia que puede generar la piel, el tejido subcutáneo y toda esa resistencia a la corriente eléctrica que tienen algunos tejidos no permite que sea yo eficiente al momento de colocar la corriente.
Eh, y cuando conozco, claro, efectivamente el libro de Fermín de fisioterapia invasiva, yo empiezo a decir, ok, esto tiene pareciera que tiene un funcionamiento explicable, explorable, y empiezo a practicar conmigo mismo. O sea, yo empecé, digamos, en un primer momento de forma autodidacta, con unos dolores que tenía puntuales, y empecé a chuzarme a mí mismo y empecé a sentir cambio, y yo decía, no, yo creo que estoy sesgado. Entonces empecé a practicar con las personas cercanas a mí, con mi mejor amigo, él tenía, le regalé o compramos el mismo libro, y empezamos a practicar entre los dos. Ya después él se va a estudiar la maestría en España. Yo conozco a Juan Miñano, empiezo a meterme por el tema de la electroneuroacupuntura. Entonces ya empiezo a ver cómo las frecuencias de corriente colocadas directamente sobre el perineurio empezaban a generar esto. Yo hice una maestría en ciencias biomédicas y mi énfasis era electrofisiología y neurofisiología. Entonces, digamos que en la electroacupuntura yo encuentro ya dos cosas que convergen, que me gustan mucho, que es la parte eléctrica, que yo lo estudiaba a nivel celular, colocarle un microelectrodo a una célula, a una neurona, y estudiar los tipos de corrientes, de potasio, de calcio, eso, etcétera. Eh, y ahorita ya empezar a aplicar esto a nivel macroscópico en un ser humano con diferentes técnicas me pareció muy bueno, muy, muy, muy bueno. Entonces de ahí empezó pues como todo ese amor por esta carrera. Y qué interesante también que lo hayas aplicado en ti, que hayas sentido el beneficio y posteriormente, oye, veamos cómo se sigue aplicando. Oye, y cuéntame, en la clínica hoy en día tiendes a utilizar, según el contexto clínico, solo acupuntura, electroacupuntura o vas integrando técnicas en relación a cómo va evolucionando la persona. Sí, digamos que las técnicas pueden variar. Yo, pese a que me especializo en fisioterapia del deporte, es una especialización que hice, no atiendo directamente la parte de la rehabilitación física o la readaptación deportiva. Tengo una fisio que es magíster en deporte y actividad física, entonces ella se encarga de todo lo osteomuscular en cuanto al movimiento y terapia manual, y yo me enfoco en todo lo invasivo. Entonces, dependiendo del caso del paciente, por ejemplo, puedo empezar a combinar técnicas. Si son técnicas que tienen, o si es una patología que tiene lesión de algún tejido conectivo como tendón, cartílago, hueso, etcétera, utilizo mucho una técnica que se llama electrólisis percutánea intratisular, que se utiliza una corriente galvánica, pero a la vez hago neuromodulación invasiva alrededor. Entonces cojo los nervios que están adyacentes y coloco algunas frecuencias de corriente, en este caso no continua, para poder generar un efecto a nivel neurofisiológico en el paciente. Entonces, digamos que dependiendo de la patología, busco o cambiar los puntos en los que realicé la intervención, si noté que no hay muchos cambios, o cambiar o intercambiar entre una técnica u otra, etcétera. Oye, interesante. Me gustaría, bueno, a ver, paréntesis. Estamos entrevistando el día de hoy a Julián Álvarez porque va a estar presente Julián en el seminario de medicina china basada en la evidencia, lo que hemos estado describiendo el día de hoy. De hecho, su presentación es de meridianos a nervios, la electroacupuntura como aliada en el tratamiento de hernia discal. Y aquí estamos hablando de dos conceptos que quizás pasan desapercibidos y me gustaría preguntarle a las personas que nos están viendo en vivo. Él habla de corriente continua y corriente no continua o eventualmente esta corriente bifásica pulsada, ¿sí? Sobre todo para generar efectos a nivel del nervio. Eh, Pregunta para la audiencia, ¿han escuchado o conocen la diferencia de estos conceptos, una corriente continua o galvánica y las corrientes bifásicas pulsadas? Esto es clave para entender también el efecto de la corriente, ¿sí? Y la idea es manejar estos conceptos. Deduzco que Julián, cuando hace discursos de electroacupuntura, de electroestimulación, sí o sí, se tiene que analizar estos conceptos básicos. Sí, claro, definitivamente hay que remitirse a la ciencia. Yo considero que pese a que muchas prácticas a veces se realizan de una forma relativamente informal,
Es necesario que nosotros dejemos de ser tan técnicos en el momento de que solamente aplico, o hago una técnica, y empiezo yo a generar un análisis clínico que está detrás. Y para ese análisis clínico, pues necesito anatomía, necesito fisiología y por supuesto necesito conceptos de electroterapia. Entonces, en esos conceptos, pues es necesario conocer que el ancho de pulso, que la frecuencia, el voltaje, la impedancia, la resistencia, la conductancia, etcétera, todo este tipo de conceptos, porque yo lo que voy a hacer básicamente, digamos que el ejemplo que siempre coloco es que lo que usualmente yo hago con el paciente es hablarle a su sistema nervioso en el mismo lenguaje en el que él funciona. Entonces, pues funciona a través de conducción eléctrica de los nervios, de potenciales de acción y de corriente, un tipo de corriente que está mediada en un medio líquido, como dicen los seres vivos, por iones, a diferencia de la corriente que uno encuentra para conectar el televisor o el celular, que sería por electrones. Entonces, yo lo que hago es hablarle en su idioma, que es corriente eléctrica, le induzco una cierta cantidad de electrones para que generen un efecto en ese nervio y llegarle a su cerebro y decirle, vea, respóndame de esta forma, libérame un poquito de dopamina, de serotonina o de noradrenalina para que me ayudes a modular el dolor o para que se genere este o este otro efecto en el paciente. Era interesante. Yo acá estoy viendo dos estudiantes que respondieron a la pregunta, ¿sí?, de los cursos de electroacupuntura científica, y claramente dice que sí lo conocen, pero yo creo que ellos al escucharte están entendiendo a cabalidad esta relación de flujo de electrones, estimulación del sistema nervioso periférico, estimulación del sistema nervioso central para generar un determinado efecto. Y esto es clave para poder determinar también mi efectividad terapéutica, ¿sí? Entonces, estos paso a paso me permiten sí o sí generar una gran efectividad en contexto clínico. Así que creo que estamos sí o sí alineados. Oye, Julián, una premisa de lo que se viene en el seminario, sin dar muchos detalles para que las personas claramente se inscriban. Ojo, si quieren recibir más información, envíen un mensaje a Kinechen y le enviaremos el programa y la forma de inscribirse al seminario. Ojo, Julián va a hablar de estimulación eléctrica por acá, en estas cavidades, ¿sí? Región lumbar. Algo que nos puedas comentar, quizás de electroacupuntura y hernia del núcleo pulposo con trastornos del recorrido del nervio ciático, algo quizás, algo poco, Bueno, sin contar adelantémonos mucho, claramente. con que es importante yo tener en cuenta la historia de la patología en el paciente y conocer el recorrido de sus síntomas y diagnosticar muy bien al paciente. Cuando yo tengo ya todo esto, cuando ya englobo todo esto, entonces ya lo que yo hago sencillamente es hacer un análisis de, bueno, ahora sí, ¿cómo lo voy a abordar? Para poderlo abordar, yo tendría que tener en cuenta los tipos dónde voy a colocar las agujas, por supuesto, los tipos de corriente que yo voy a utilizar con el paciente, dependiendo de si la lesión es crónica, si la lesión es aguda, la patología del paciente es más neuropática o más discogénica. Entonces, dependiendo de todo este tipo de conceptos que yo empiezo a encontrar en el paciente, asimismo comienzo a hacer los ajustes en los parámetros para intervenir al paciente. Entonces, muchas veces me llega, por ejemplo, para darnos una idea, en el consultorio un paciente con una hernia de disco con una característica determinada y me llega otro paciente referido por este mismo primer paciente porque en la primera sesión el dolor se le desapareció. Entonces llega el otro paciente y llevo aparece del todo. Entonces me hace reclamo, vení, pero ¿por qué a este mal le hiciste esto y por qué a mí me está haciendo esta cosa? Entonces yo no, pues porque todos los cuerpos no responden de la misma forma y estoy viendo que tu cuerpo responde de esta forma, por eso la cantidad de corrientes que te estoy colocando aumentó o disminuyó, el tiempo te lo aumenté o te lo disminuí, modifiqué la forma. Entonces, no necesariamente porque este mejoró y así tenga la misma sintomatología, el otro va a mejorar de la misma forma. Como que yo tengo que entender la diferencia que hay entre el ser humano y poder decir, ok, una cosa es coger 20 sillas y les echo 4 capas de pintura y todas me van a quedar igualitas, a que yo coja 20 personas y le coloque las agujas en la misma parte y todos definitivamente no me van a responder de la misma forma.
Por eso es importante entender que las intervenciones van a depender de cada persona según su condición de salud, ¿sí? Eso es clave también para entender cómo intervenir en contextos de salud, ¿sí? Oye, Julián, dicen por acá, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, 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 ahí ya te escucho mejor. Ya, dice, Chili-Love-Coffee. Juli es un genio en estas técnicas y su pedagogía increíble. Mira cómo te tienen en alto. Muchas gracias, Chili. Muchas gracias. Estudiante fiel. Saca un curso. Ella es de Costa Rica y ha venido Ah, ya mira. un par de veces a certificarse conmigo en Colombia. Excelente, excelente. Esa es la idea, chicos. También yo a todo el mundo le doy consejo a mis estudiantes, colegas, que si el día de mañana hacen proceso de formación, idealmente investiguen a la persona y quién más, si viven en Colombia, para profundizar en temáticas de electroacupuntura acá con Julián, ¿vale? Así que para que lo tengan presente el día de mañana, sobre todo en intervenciones clínicas prácticas. Oye, Julián, en contexto clínico, ¿nos podrías comentar algún caso de éxito terapéutico, pero ojo que te haya sorprendido, algo que diga, oh, este caso en particular estuvo muy interesante, algo que puedas comentar el día de hoy? Bueno, pues es que en realidad Uno, eh, uno de tantos, uno de tantos. son bastantes. Pues es que me gusta mucho esto, ¿no? O sea, me gusta mucho el poder, no solamente tener un beneficio económico porque es importante, porque es mi modus vivendi, vivo de esto, sino porque a mí algo que me gusta es como ver la cara de felicidad de los pacientes cuando se recuperan. Y eso me enseñó, por ejemplo, cuando empecé a atender ya pacientes crónicos. Por ejemplo, tuve una paciente muy conocida acá en el medio del CrossFit y el levantamiento olímpico que tenía dos hernias de disco y una anterolistesis, una vértebra desplazada hacia adelante. Ella llevaba 2 años por fuera de competencia y le dije, ok, ella ha pasado por muchos fisioterapeutas, por muchos médicos, fisiatras, ortopedistas, neurocirujanos, etcétera. Y esta paciente le digo, bueno, si el dolor se te quita con la primera sesión, es importante que continúes el tratamiento. Digamos que eso es de parte de mi discurso normalmente en una sesión de primera vez. Si el dolor se quita la primera vez, es importante que continúes el tratamiento, sigamos tantas sesiones, lo que se determine en ese plan de tratamiento, y listo. Nos vemos. Entonces ella se rió, me miró como que, mira, el médico que me atendió la última vez me dijo que yo tenía que dedicarme a tejer porque, o a bordar porque nunca podía volver a hacer ejercicio. Era una paciente deportista y que estudiaba para estudió para profesional en deporte, por ende el deporte hace parte de su vida. Es como que yo le diga al médico, usted no vuelve a ejercer la medicina. Entonces, la paciente me mira y me dice como que, ve, yo no creo que eso se me quite porque ya, o sea, yo vengo porque me dijeron, prácticamente me trajeron, yo, no importa, igual te hago la advertencia. Siguiente sesión, la paciente sin dolor. Y la tercera sesión, yo le dije, ok, no tenés dolor, pero no me vas a hacer levantamiento todavía, vamos a ir al proceso de readaptación, no sé qué. Llega y me dice, lo siento, pero lo tenía que probar, y haciendo un envío, un snatch, una técnica de levantamiento de pesas, sin dolor. Entonces, digamos que ese es un caso que me ha parecido muy bonito y que ha generado impacto significativo en mi carrera. Era interesante. Y también lo que dices tú, cómo generas cambios que eventualmente te pueden decir, no, dos hernias, levantamiento de pesa, como no se puede seguir, o poco más que retírate del deporte porque tienes esta condición de salud. Entonces, creo que lo interesante es determinar cómo con las intervenciones clínicas se pueden generar un cambio significativo y mejorando sí o sí la calidad de vida de las personas. ¿Sí? Eso está muy interesante. Oye, Mm, Julián, a sí, sí, ver, sí. dice acá, bueno, Caro, saludos Caro, lo máximo que inicié, yo tomé esos cursos en el de electroacupuntura y siempre está disponible. Acá Francisco, estudiante del diplomado de acupuntura clásica científica. Una pregunta que también hice en el diplomado. ¿Cómo conciliar el hecho de que en la clínica todos somos diferentes y cuando uno ve la evidencia son tratamientos estandarizados? Eh, a ver, hay muchas formas de realizar un abordaje y ahí está la importancia
de entender muy bien todos los conceptos y conocer muy bien de las ciencias y hacer un muy buen análisis clínico. Porque yo, dependiendo, bueno, y de conocer desde la parte epistemológica, desde mi filosofía de atención, cómo es mi abordaje. Entonces, yo a veces me centro en que solamente la evidencia científica es lo válido y lo valedero y ya. Entonces, si el libro no describe puntualmente cómo se aborda a este paciente que tenía un dolor aquí en el codo, pero no estaba escrito en algún libro puntualmente, entonces no sé qué hacer. Entonces, pareciera que me castraran la posibilidad de realizar un análisis de algo que no existe aún. Entonces, hay digamos que dos grandes formas de yo poder realizar un abordaje, pensando en la patología. Entonces, que tiene una lesión de manguito rotador del tendón del músculo supraespinoso, y yo voy y coloco la aguja en el tendón o lo que esté relacionado con la estructura, o en su defecto abordarlo desde lo más básico, y es lo que está antes de la patología, que es la misma corporalidad. Entonces yo digo, ok, hay unos nervios que me llevan la información del tendón de esta cara anterior del hombro. Entonces, que por este lado vienen los nervios supraclaviculares, entonces coloquemos la aguja en los nervios supraclaviculares. No, que está el nervio axilar que viene por acá atrás del plexo braquial y se insere y termina atravesando la piel y se convierte en nervio cutáneo braquial lateral. Entonces coloco una aguja en ese nervio y coloco otra en el axilar, o coloco en los ramos dorsales los nervios espinales cervicales para coger el plexo cervical, o las integro todas. Entonces es muy importante tener en cuenta, para responder tu pregunta, desde dónde me estoy parando yo, desde la patología o desde toda la concepción del cuerpo del paciente. Ya la medicina china pues incluirá otros conceptos más grandes que los digamos, elementos, o que yo necesito que la parte de la espiritualidad afecta dentro de... Entonces, son otras cosas que ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí, ahora sí. Me quedé en la parte del abordaje sistémico de la espiritualidad y ahí se pegó un poco la transmisión. Pero se escucha bien ahora. Es que creo que estoy perdiendo un poquito la señal. Pero en este momento se escucha bien. Ok, ok. No, yo no te escuché a ti la pregunta. ¿A qué Te comentaba quedaste? nos quedamos en la parte de la espiritualidad, entender la persona en el contexto, y ahí se cortó. Ok, sí, no, básicamente es como diferenciar, si me voy a parar desde el abordaje alrededor, entonces puede que yo ni siquiera conozca de la patología, pero si conozco de la anatomía. ¿Por qué? Porque el paciente no está bien diagnosticado, porque no tengo imágenes de una resonancia magnética, una ecografía, etcétera. Entonces no tengo un diagnóstico certero, pero sé cuál es el segmento que le duele y lo puedo abordar desde el sistema nervioso. Lo hablo desde mi parte, pues que yo no integro directamente los nombres de cada punto de vesícula biliar 30, no, sino que yo lo hablo más desde la fisioterapia que desde la medicina china, pero teniendo en cuenta que son una misma cosa vista desde dos puntos de vista diferentes. Es interesante también considerar que la evidencia muchas veces en contextos clínicos nos otorga ciertos lineamientos, pero es importante, como dices tú, considerar el contexto de la persona. Pueden haber 10 personas eh, con alteración del síndrome del manguito rotador, pero de las 10 hay algunas que pueden tener alteración a nivel de la inserción del tendón, otro en el recorrido del músculo, otro en la inervación, ¿sí? Y aquí entra la medicina china, diferenciación de síndromes, entender el contexto, ¿sí? Estructura, función y el cómo se desempeña, tanto desde el punto de vista laboral, familiar, alimentación, tener este enfoque sistémico. Entonces, la evidencia nos va a dar ciertos parámetros, pero sí o sí la evaluación también nos permite entender el contexto de la persona y cómo poder abordarla de mejor manera. Yo creo que esta integración sería lo ideal en relación a lo que pregunta Francisco, ¿sí? Entonces, la anatomía, como dice Julián, sí o sí es clave y es una forma también de abordar esta condición de salud, en este caso el ejemplo, trastornos de hombro, ¿sí?
Dice Iván, la experiencia y el uso adecuado del análisis clínico puede ser parte interesante de cómo la serotonina puede intervenir en diferentes niveles de sensibilidad. Esto hace que el paciente sea único. El contexto, sí, el contexto va a ser clave. Oye, Julián, bueno, recuerden, ojo, estamos realizando entrevistas del domingo junto a Julián Álvarez desde Colombia, recordando que va a formar parte del equipo expositor del seminario de Medicina China basada en la evidencia. Si desean más información, pueden escribir un mensaje aquí en el chat y con gusto estaremos enviando el programa y más formas de que puedan inscribirse y formar parte este próximo sábado 2 de agosto en este seminario internacional online. Julián, ¿podrías comentar alguna anécdota? Ojo, ya nos relajamos, mucha información de serotonina, de nervios. Ahora, coméntanos, ¿nos podrías comentar alguna anécdota en contexto clínico o contexto docente que puedas compartir a la audiencia? Sí, claro, anécdotas hay una cantidad, anécdotas que dan susto. Entonces, por ejemplo, tuve una paciente, yo soy muy cuidadoso, yo llevo bastante tiempo, llevo 8 añitos trabajando con agujas. Nunca he tenido un evento adverso que uno se preocupe o algo que recuerde, tenga presente aquí. Eh, y resulta de que, de todas formas, después de todo este tiempo, yo nunca le pierdo el respeto a la técnica. O sea, yo reconozco el riesgo que hay al momento de introducir una aguja. A veces uno como que se vuelve muy automático y empieza a meter agujas y agujas y agujas. Considero que hay dos razones para uno estar en automático. Uno es que estás en flow y es que al estar en flow quiere decir que estoy conectado, tan conectado con esto que se me desaparece todo y me quedo solamente con lo que estoy haciendo, que es positivo, y otra es que estoy ya como en un mood de entrar en piloto automático y que hago las cosas y no estoy pensando siquiera o razonando sobre lo que estoy haciendo. Resulta de que una vez atendí a un paciente, siendo muy cuidadoso y todo, hice un abordaje a nivel de la columna torácica. Es un abordaje que para mí es complejo. Mi tórax me parece, pese a que es tan fácil hacer el abordaje, me parece complejo por el riesgo. Yo usualmente las aplicaciones las hago transfixiantes, coloco la agujita acostada. Pero hay puntos donde están los músculos erectores de la espina bien pegados en la espina, entonces el transfixiante es muy difícil poderlo abordar, entonces toca hacer la técnica perpendicular. De hecho, yo nunca lo enseño en un curso de primera vez. Eh, y resulta de que el paciente después de un momentico empieza y tose y tose y tose y yo, ¿será que llegué a la pleura? ¿Será que qué pasó? Entonces yo me hice loco, coloqué el ecógrafo, miré y yo no, estoy bien, las agujas están todas bien posicionadas. Y ya le pregunto al paciente, pero yo estaba zarado. Ya al final le pregunto al paciente, uy, te noto como con gripa, ¿no? Y me dijo, sí, es que desde ayer estoy con alergia por un dato y en el que ya me relajé, pero de todas formas fue algo que generó mucha presión. Claro, el terror de todo acupunturista lo viviste en vivo. Sí, 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 total. Wow. Bueno, lo bueno es que fue culpa de la gripe y no de la aguja. Sí, completamente de acuerdo. Excelente. Oye, Julián, coméntanos ya para ir finalizando. Bueno, preguntarle a la audiencia qué les ha parecido la entrevista. Por favor, comenten las temáticas escritas el día de hoy y claramente recuerden que se viene un seminario de medicina china basada en la evidencia. ¿Cuáles son tus futuras actividades? Claramente, sabiendo que vas a ser expositor en este seminario, pero otras actividades y futuros proyectos. ¿Qué es lo que se viene para este segundo semestre del 2025 con Julián Álvarez? Uy, una pregunta muy reveladora. Nada, se vienen varias cosas, se vienen varios cursos acá en Cali presenciales. Estoy inaugurando, digamos, estamos inaugurando un nuevo público para hacer cursos presenciales que va a ser Bogotá. Entonces, mucho cuidado, Bogotá, que próximamente estaremos dictando cursos presenciales allá. Hacemos la inauguración oficial de Medical Group Center en Estados Unidos. Estamos llevando nuestro modelo de atención a Estados Unidos. Ya lo inauguramos, esperamos en septiembre, octubre. Eh, Venezuela, también tenemos programado viajar ahorita este segundo semestre para dictar cursos presenciales allá. Y abriremos la plataforma virtual de la cual estaré conversando contigo para que hagamos cosas por allí
en la cual ya tenemos, digamos, planteado iniciar a través de la página de Medical Group Center para tener un campus virtual donde podamos hacer cursos, certificaciones con los estudiantes, que tengan material de apoyo, que yo pueda evaluar y retroalimentarme si el estudiante realmente está aprendiendo o no está aprendiendo. Es decir, que no sea algo como que simplemente usted paga, tiene un curso, mírelo y ya tome su certificado, sino que realmente hay un proceso de retroalimentación y aprendizaje un poco más profundo con estas técnicas. Tremendo, tremendo. De hecho, mira, estamos tan alineados que yo los procesos de formación que hoy en día hago, integro eso. No, yo a todo el mundo le digo, a mí no me interesa que participes en el curso, yo creo que piensas igual, y que tengas tu diploma, participa en el curso de electroacupuntura, de anatomía humana, y tengo el título. No, yo necesito saber que efectivamente integra los conocimientos, si te queda claro, y cómo hago eso con procesos de evaluación. Entonces, creo que son formas de enseñanza claves para que la persona que realice el proceso de formación tenga los conocimientos claros y que el día de mañana los pueda aplicar en contexto clínico. ¿Sí? Yo creo que se trata de eso, más que enseñar cursos y que tenga el cartón, el título. No, oye, aprende, aplica y genera cambios. Yo creo que eso sí o sí es la clave para seguir avanzando en contexto de docencia de forma seria. Ojo, esto también requiere mucho trabajo, mucho tiempo por parte de los organizadores y por lo mismo me parece muy interesante que lo hagas de esa manera. Así que desde ya cuenta con mi apoyo y felicitaciones también por el trabajo, porque sé que no es fácil generar esto. Campo clínico también allá en otro país. Sí, es algo complejo, pero algo a lo que le estamos metiendo el alma, entonces sé que todo se va a dar de la mejor manera. Excelente. Muy bien, para ir finalizando tengo dos preguntas. Una, sí o sí no la puedo dejar de lado. Eh, ¿Te han preguntado mucho si se asocia tu nombre con el jugador de fútbol de Argentina o no? Sí, 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 bastante, bastante. Desde que el futbolista se volvió muy famoso, ya siempre me hacen esa pregunta, como que si, usted es futbolista y yo, no, juego solamente por diversión. Oye, ¿y juegas fútbol por casualidad? ¿Y Entonces sí, juegas sí, sí es fútbol? algo que me dicen usualmente. Pero no a nivel profesional para nada, ¿no? Yo Creativo, juego recreativo. como arquero, como portero. Ah, vale, vale. Oye, ¿y alguna relación con el cantante de reggaetón Jay Álvarez? Jay Álvarez era, como me decían en la universidad, unos amigos, de hecho, con los que estoy el día de hoy. Pero de resto, yo solamente canto cuando me estoy bañando y cuando me tomo un fernet o alguna cosa por el estilo. Bueno, quizás somos de los que cantamos bien, pero se escucha mal, que eso a veces pasa. Exactamente, exactamente. Ya, y Canto mucho, pero no bien. última pregunta, y aquí le pregunta a la audiencia, por favor comenten, ¿con qué se quedan de la entrevista del día de hoy? Y ahora te pregunto, Julián, ¿con qué te quedas de la entrevista del día de hoy? ¿Con qué me quedo de la entrevista yo el día de hoy? Eh, yo creo que con con mucha motivación para iniciar el seminario. Realmente hay muchas cosas que se dicen desde el desconocimiento, desde el replicar lo que yo escucho y poder presentar evidencia científica que habla al respecto. Lo que me hace este tipo de dinámicas como la de hoy es generarme mucho interés por querer que nos veamos y que lleguen ojalá con muchísimas dudas y que lleguen ojalá con muchísimos cuestionamientos sobre lo que se está haciendo. Creo que cuando uno avanza en temática, ya sea de medicina china, de fisioterapia o fisioterapia invasiva, si te generan más dudas es porque la sed de conocimiento está presente. Y la idea es poder compartir experiencias, evidencias y poder resolver en parte la gran cantidad de dudas que pueden surgir asociadas con estas temáticas. Dice Iván desde México, se, se ve que será genial este seminario y por acá Francisco dice, excelente invitado. Me gustó que sea fisioterapeuta y artista marcial, así que tenemos en común y se nota su conocimiento. Mira, ahí va.
interactuando, colegas de deporte marcial y también de fisioterapia. Conocer e integrar la anatomía, evidencia y contexto clínico. Con eso se queda o se está quedando Francisco. Así que, bueno, totalmente agradecido, Julián, por tu tiempo. A los colegas que estuvieron presentes, también agradecemos tu tiempo. Recordar que se viene un seminario de medicina china basada en la evidencia sábado 2 de agosto, horario matutino, tanto en Chile como en Colombia. Y recuerden, si alguien quiere más información, escriban aquí en el y con gusto estarán disponibles para enviarles el programa del seminario. Julián, día domingo, y aquí, motivado, hablando de terapia invasiva, de acupuntura, de electroacupuntura y más. Un abrazo a la distancia Un y gusto. muchas gracias por tu tiempo. Que esté muy bien. Gracias por la invitación y gracias a todos por quedarse hasta el último momento. Mira, Chao, a ver, chao. nos vemos, chicos. A ver, antes de... Gracias a Chili, a Vero, a Santi, a Angélica y a todas las personas que estuvieron en vivo. Nos vemos. Agradecidos y espero claramente que participen en el seminario. Va a quedar disponible la grabación, así que pueden verla las veces que estemos conveniente. Hasta la próxima, que estén todos muy pero muy bien. Feliz domingo y feliz inicio de semana. Chao, chao.